Saludos amigos. Ayer estuvimos viendo la teoría del monoteísmo inicial. Veíamos cómo hay diferentes culturas a lo largo y ancho del mundo en las que se habla de un Dios personal, y esto coincide con la visión bíblica de Dios. Y habíamos analizado algunas religiones, cómo su idea de Dios era diversa, era diferente, y hablábamos de que el Dios de la tradición judeocristiana es un Dios exclusivista. En nuestros tiempos esto es muy mal visto, ¿no? O sea, eh, estamos calados hasta lo más profundo por la filosofía posmoderna, por la nueva era, por todo ese misticismo, el gran mestizaje que hay de religiones, de tradiciones espirituales, etc. Y habíamos visto cómo, pues, lo último que está aflorando a la academia es la idea esa de que al principio hubo una creencia en un solo Dios, ¿no? Es interesante cómo se ha encontrado que esta creencia monoteísta, en esta creencia monoteísta, pues los hombres sienten que este Dios los ha abandonado. Si vamos al relato del Génesis, vemos cómo Adán y Eva, luego de pecar, sienten que están desnudos y se cubren con hojas de higuera, ¿no? Y se ha interpretado esto justamente como que no es que Dios se haya apartado del hombre, sino que el hombre mismo ha sentido vergüenza al saberse observado todo el tiempo por Dios, ¿no? Que es santo, que es justo, que es perfecto. Y entonces, pues el hombre se dice que empezó a fijarse pues, en estas potencias naturales y a conferirle un carácter divino, casi sustitutorio, del Dios verdadero, aún sabiendo que este Dios existía, pero se consideraban a sí mismos pues indignos de llegar hasta él. Pero también se ve que en estas culturas antiguas este Dios, que se llama de diversas formas, pues había dado una provisión para restaurar esta relación, ¿no? Ahora, el monoteísmo desde el punto de vista bíblico no empieza con Abraham, en el sentido de que hombres anteriores a Abraham pues ya habían sabido que existía un Dios verdadero o habían creído en la revelación de ese Dios único. Y lo que pasa con Abraham es que Abraham abre pues esa expectativa, que luego tomaría más forma en Moisés, de que el hombre pues puede encontrar una forma de religarse con Dios. La palabra religión justamente significa eso, religar, ¿no? O sea, esto que se había roto, pues volverlo a componer. Ahora, en el pensamiento contemporáneo relativista puede decirse, ¿no? Me pongo en la piel de muchas personas que me están viendo y dirán, bueno, en fin, existe la tradición judeo-cristiana, pero existen otras tradiciones. ¿Y por qué tenemos que pensar justamente que esta es la que apunta hacia una verdad? Bueno, de eso iremos hablando en sucesivos encuentros, pero hay razones de mucho peso. Por ejemplo, cuando observamos el universo, cuando vemos cómo la ciencia cada vez da más detalle de lo que hablábamos, de un diseño, de que todo está primorosamente hecho, de que todo está matemáticamente calculado y de que hay leyes constantes cosmológicas, leyes universales, que evidentemente tuvieron que venir de una mente, porque no pudieron crearse a sí mismas, pues entonces estamos hablando de un Dios personal. Pero, por otro lado, quisiera decirles también que Jesús de Nazaret tuvo pretensiones, es más, tuvo la certeza de ser el mismo, el Dios de Israel, ¿no? Les decía cómo Dios se había revelado a Moisés y le había dicho, yo soy el que soy. Bueno, esto en el mundo judío, utilizar este nombre prohibitivo, ¿no? Por completo. Nadie se atrevía a decir el nombre. Pero Jesús mismo dice, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que no dan pie al mestizaje, a que se intente confundir con otras deidades, ¿no? Y a las demás deidades pues le llaman ídolos en la Biblia. Y uno dice, bueno, el hecho de que Jesús haya creído eso, pues no, bueno, pues pudo creerlo y bueno, ser un falsario, ¿no? Pero el problema de la religión cristiana es que la religión cristiana tiene la pretensión de ser histórica. O sea que todo lo concerniente al Nuevo Testamento, a la figura de Jesús, a los hechos de los apóstoles, a todo eso, tiene pretensiones de ser históricos y se presta al examen histórico. Y más adelante veremos cómo tanto la Biblia como hecho textual, como la Biblia como documento histórico o como colección de documentos históricos antiguos,
pues pasa todas las pruebas de la historiografía más exigentes. Entonces estamos viendo cómo si existe un Dios personal, pues se han caído ahora mismo muchísimas religiones, animistas, politeístas, panteístas, y vemos que todo va derivando hacia el mundo monoteísta, ¿no? Ya les digo, solamente basta con mirar la naturaleza y estudiar un poco de lo que está descubriendo la ciencia cada vez más, con más fuerza, para que nos demos cuenta de que todo esto ha tenido que ser hecho por un Dios personal. Ahora, también hay quien dice, pero ¿por qué tiene que ser un solo Dios? No puede ser una multitud de dioses. Con eso hay un problema, ¿no? El relativismo no funciona en ningún sentido, ni nadie es relativista más que en lo que le conviene. Pero hay una cuestión básica. Si Dios es el ser perfectísimo, absoluto, y Dios está dividido en muchos dioses, vamos a suponer que eso, un colegio de deidades, ¿no? Bueno, o son iguales o son diferentes. Si son diferentes, eso significa que unas tienen lo que no poseen las otras. Y entonces cada una de ellas posee una imperfección o varias imperfecciones que posee otra. Y si son iguales, pues estamos hablando de un Dios único. Y ese es el Dios del que les hablo. Muchas gracias y mañana les espero aquí. Bendiciones.